¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy vamos a hablar de la tasa de incidencia y mortalidad del cáncer de colon en nuestra ciudad. Está por encima de la media nacional. Los especialistas insisten en que las pruebas de detección precoz son importantes y son eficaces para aumentar su supervivencia. Hablaremos con una especialista del aparato digestivo del Hospital Universitario de Burgos, pero también con varios científicos de la Universidad de Burgos que están participando en un proyecto del SIDA. Vamos a conocer esos datos que ha facilitado la Asociación contra el Cáncer del cáncer de colon en la población de entre los 50 y los 69 años. Para ello vamos a hablar con Marisol Díez, que es especialista en el aparato digestivo del Hospital Universitario de Burgos. Marisol, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica. Bueno, hay que decir que el cáncer colorectal, el cáncer de colon, es el más frecuente diagnosticado, ¿no? Hoy en día. Sí, es el tumor más frecuente diagnosticado en hombres y mujeres conjuntamente. En hombres individualmente es el tercer tumor y en mujeres es el segundo tumor después del cáncer de mama y en hombres después del cáncer de próstata y de pulmón, pero conjuntamente es el tumor más frecuente diagnosticado en la población general. Hay que incidir también en eso, ¿verdad? Porque a veces, bueno, pues tenemos una perspectiva de que es un cáncer que se diagnostica a los hombres, pero no. También está en las mujeres. Exacto. Es más frecuente en los hombres. El 60% de los casos diagnosticados son hombres, pero también es frecuente en las mujeres. Es el segundo tumor más frecuente en las mujeres, como hemos dicho, sí, sí. Datos que ha facilitado la Asociación contra el Cáncer. Bueno, pues recientemente Burgos se sitúa por encima, ¿no?, de la media estatal en incidencia, detectándose el pasado año 112 casos por cada 100.000 habitantes. Esto en cuanto a incidencia, y en mortalidad 47 personas fallecieron por esta enfermedad. Hay que decir que en el 2014 fueron 30 las defunciones y ha aumentado en estos años, porque hablamos de que el pasado año murieron 47 personas por cáncer de colon. No sé si conocéis, ¿no?, a qué se debe ese aumento, Marisol. Realmente, bueno, nos sorprenden estos datos. Son, como bien has dicho, los datos publicados por la Asociación Española contra el Cáncer, basados en datos del Observatorio Nacional de Datos de Cáncer. Y sí, somos los primeros sorprendidos que haya aumentado la mortalidad por este tumor, cuando desde el 2014 en Burgos se está haciendo un cribado poblacional a las personas entre 50 y 69 años, y el objetivo de este cribado es un objetivo que está demostrado, ¿vale?, que es disminuir la mortalidad por cáncer de colon en este caso, y este objetivo se basa en un diagnóstico precoz, en diagnosticar los tumores en estadios más precoces o incluso en diagnosticar lesiones preneoplásicas que se pueden extirpar con la exploración que hacemos, con una colonoscopia, y entonces nos sorprenden estos datos. Evidentemente son datos que son reales y que habría que valorar individualmente un poquito las causas de este aumento de mortalidad en estos dos últimos años. Es verdad que el cribado lo llevamos haciendo desde el 2014 y en 2015 en concreto la mortalidad tampoco fue alta, fue también de 31 casos, creo recordar. Han aumentado en 2016 y 2017 y es un poco eso, tendríamos que analizar esos datos en concreto para ver las causas de ese aumento de mortalidad. Vamos a hablar de ese cribado porque los especialistas insistís en que esas pruebas de detección precoz son eficaces para aumentar la supervivencia. Como bien dices, desde el año 2014 se les manda una carta, ¿no?, a todas aquellas personas o la población entre los 50 y 69 años, ¿no? Eso es.
Sí. Cuéntanos en qué consiste esa prueba. Bueno, es un cribado poblacional, ¿vale? Se manda una carta desde la Junta de Castilla y León a todas las personas en ese intervalo de edad, ¿vale? No se tienen en cuenta otros factores, no se tienen en cuenta antecedentes familiares, ni si los pacientes han realizado cribado por otras vías o de otra manera, ¿vale? Entonces es un cribado poblacional sin más, se les hace una invitación acudir a su centro de salud, ¿vale?, para recoger una muestra que es un análisis de sangre oculta en heces. Consiste en recoger, es un test muy sencillo, en recoger una muestra de heces en un kit especial, ¿vale?, y lo que se mide en el laboratorio luego es si hay pequeñas cantidades microscópicas de sangre en esa muestra de heces. Esto indicaría que puede haber lesiones en el colon, que puedan tener pequeñas pérdidas de sangre. Habitualmente lo que se trata de diagnosticar es eso, lesiones preneoplásicas, aunque puede haber otras causas de presencia de sangre en heces, de sangre microscópica en heces. Bueno, la finalidad del cribado es detectar eso, a través de esas pérdidas microscópicas, detectar pacientes que se pueden beneficiar de una colonoscopia para detectar lesiones pequeñas que puedan ser preneoplásicas. ¿Vale? ¿Participa la gente, habéis notado, en este cribado? Hay una participación de un 34-36% aproximadamente, ¿vale? Es verdad que ahí no se tienen en cuenta, como te he dicho, es un cribado de la población general, no se tiene en cuenta que hay personas que han hecho cribado por otros motivos, por antecedentes familiares, porque han tenido clínica y en un momento determinado si han sangrado, si han tenido dolor, otro tipo de síntomas, pues pueden haber hecho una colonoscopia por otro motivo. Esas personas, pues si ya tienen hecha la colonoscopia, pues no participan en el cribado. Entonces en ese 60 y tantos % de gente que no acude a realizar la sangre oculta en heces, pues puede haber parte de esta gente que realmente sale de cribado, pero porque no es necesario, lógicamente, en personas que ya han hecho el cribado por otras vías. Esta prueba, como bien dices, hace que se detecte esta enfermedad en sus inicios y que esto se cure, ¿no? E incluso podemos evitar hasta la cirugía. Sí, son casos muy concretos, ¿vale?, en donde son tumores muy superficiales que afectan solo a la capa inicial, a la capa más superficial del colon. En estos casos el riesgo de enfermedad a distancia, de que haya tumores en otros sitios, metástasis que conoce la gente, pues es nulo. Entonces simplemente con la extirpación de ese tumor, ese pequeño tumor endoscópicamente, quitando al hacer la colonoscopia, extirpamos la lesión, sería suficiente. Son casos muy concretos, pero bueno, con el cribado estamos viendo pues eso, tumores muy precoces, que con una colonoscopia y una polipectomía pues se evitaría una cirugía y bueno, y en muchos casos también, pues eso es lo más frecuente, lesiones preneoplásicas, pólipos, a veces pequeños y a veces lo que llamamos pólipos avanzados, ¿vale?, que son de unas determinadas características, que son las lesiones de más riesgo de hacer una neoplasia. Entonces, todas estas lesiones las quitamos con una colonoscopia y evidentemente evitamos que eso en un futuro desarrolle un cáncer, ¿vale? Se sabe que la evolución del cáncer viene de lesiones precancerosas, que son los pólipos. Entonces, detectando los pólipos, evitamos el cáncer, con lo cual el cribado no solo es importante para un diagnóstico precoz de un tumor, sino para evitar un tumor, ¿vale? En este caso incluso hacemos una prevención de los tumores resecando estas lesiones preneoplásicas. Este tipo de cáncer, la probabilidad de heredar, ¿no?, el riesgo de padecer esta enfermedad con antecedentes familiares es alta. Bueno, hay una serie de riesgos familiares, ¿vale?, que varían un poquito. Un 5% de la población, ¿vale?, puede tener lo que llamamos síndromes hereditarios de cáncer de colon, ¿vale? Es un 5%, perdón, no un 5% de la población, un 5% de los pacientes con cáncer de colon, ¿vale?, que es poquito, ¿vale? Estos pacientes, sus familiares, pues necesitan un seguimiento. En muchas ocasiones se hacen estudios genéticos para saber si es un síndrome hereditario o no. Si el paciente tiene la mutación analizada que le hace predisponer a un cáncer de colon de estas características, pues se hace un seguimiento especializado y individualizado. Es verdad que también los pacientes, la población general, que es la mayoría, el 95% de los cánceres,
Si hay antecedentes familiares determinados, ahí analizamos número de familiares y edad de los familiares, ¿vale? Más frecuente cuando son familiares de primer grado y por debajo de 60 años. Entonces, en este tipo de personas, el cribado muchas veces se adelanta, está indicado adelantarlo, en vez de a los 50 años, a los 40 años, e incluso en determinadas situaciones, ¿vale? Cuando hay más de 2 familiares o por debajo de 60 años, el cribado estaría indicado hacerlo directamente con una colonoscopia, en vez de con sangre oculta en heces, ¿vale? Es verdad que la sangre oculta en heces es muy buena, pero la prueba ideal es una colonoscopia, lógicamente, pero no podemos hacer esto en toda la población, son pruebas de riesgo y que tampoco está indicado hacerlo en la población general, ¿vale? Hay que decir que el principal factor de riesgo de esta enfermedad es la edad. Ese cribado se hace en la población, como bien hemos dicho, entre los 50 y 70 años. ¿Se debería de aumentar esa edad? Bueno, de momento está establecido así, ¿vale? Por un poco, llevamos, como hemos dicho, 4 años haciendo el cribado y se supone que este grupo de población pues es el que más se va a beneficiar de un cribado, de una detección precoz de los tumores. Pero evidentemente la edad de la población está aumentando y la calidad de vida y la mejoría de la salud de la población pues aumenta, y hoy en día un paciente con 69-70 años pues es un paciente joven y probablemente en un futuro, esperemos que cercano, probablemente se prolongue la edad de cribado. ¿Cuáles son los síntomas, ya para terminar, Marisol, de que una persona no pueda sospechar ella misma de que pues puede estar ocurriendo algo? Bueno, cuando hay un tumor y da síntomas, la mayoría de las veces es un tumor avanzado y es lo que no queremos que pase, ¿vale? Los tumores en estadios precoces y las lesiones preneoplásicas como los pólipos habitualmente no dan síntomas, ¿vale? Pueden dar síntomas como sangrado. Y eso al final es una suerte. Un paciente que sangra y tiene un pólipo, pues al final es una suerte porque se ha diagnosticado eso por el sangrado. Pero muchas veces son sangrados microscópicos, como hemos dicho, que el paciente no lo ve, solo se ve en la prueba de sangre oculta en heces. Entonces, bueno, pues lo ideal es hacer un cribado en pacientes asintomáticos. Por eso el cribado es eso, población general asintomática. Si ya tienes síntomas ya entrarías, o sea, ya estarías fuera del cribado y entrarías en hacer unos estudios por síntomas, ¿vale? Si tienes dolor, sangrado, anemia, otro tipo de síntomas, ya el cribado no sería cribado como tal, sino por síntomas, ¿vale? Y ahí sí que habría que hacer las pruebas indicadas dependiendo de los síntomas del paciente. Pues esperemos, ¿no?, que aumente ese porcentaje que hemos hablado del 34-35% de la población y pueda ser un 100%, ¿no?, las personas que... Lo ideal es aumentar, y yo creo que la gente cada vez está más concienciada de la utilidad del cribado y de que disminuye la mortalidad por cáncer, que eso está demostrado, y que sería importante que la población pues participara por beneficio suyo, lógicamente. Pues Marisol, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Vamos a ver una noticia ahora, y es que la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos, ASPAIM, ha logrado en un año formalizar en Burgos 16 contratos a personas con discapacidad en distintas empresas. Jorge es graduado en Empresariales y ADE, vive en Melgar de Fernamental. Allí, como en el resto del medio rural, es más complicado el acceso al mercado laboral, y más aún en personas con discapacidad. El programa de inserción laboral de ASPAIM le ha permitido encontrar un puesto de trabajo. Me hayan brindado a mí esa oportunidad de incorporarme aquí y de poder desarrollarme, digamos, laboral y personalmente, pues es muy enriquecedor. Dice que la experiencia está siendo positiva y además disfruta de un contrato fijo en horario de mañana como administrativo y chofer. Me encargo en mi horario de mañanas del transporte de usuarios que requieren de nuestros servicios. A lo largo del 2017, ASPAIM logró formalizar en Burgos 16 contratos a personas con discapacidad e incorporó a esta causa a 6 empresas nuevas. Hemos conseguido que 28 personas entren en el programa y que haya 16 contratos. Y ahora mismo hay 3 personas con un puesto de empleo fijo. Tengo graduado escolar. Soy licenciada en Historia. Para dar a conocer los itinerarios de empleo, ASPAIM ha puesto en marcha a nivel regional la campaña Yo Soy. Está ayudando a visibilizar la discapacidad y el empleo. Llegar al medio rural, a aquellas personas del medio rural con discapacidad que están en búsqueda activa de empleo,
y sensibilizar a empresas y empresarios de lo que supone contratar a personas con discapacidad. Aspain se instaló en Burgos en el 2015. Y nos vamos ahora a la clínica de implante para que nos den consejos sobre nuestra salud bucodental. La salud oral y la nutrición son sinérgicos. Tanto las infecciones orales como las afecciones sistémicas agudas, crónicas o terminales afectan a las habilidades funcionales masticatorias y, por tanto, el régimen alimentario y el estado nutricional. La nutrición y la dieta influyen en la integridad de la cavidad oral y contribuyen a la progresión de las enfermedades orales. En concreto está pues, las enfermedades dentales, las enfermedades periodontales y pues, en el embarazo las enfermedades asociadas con el crecimiento facial o craneofacial del paciente. Es decir, paladares hendidos, labios leporinos. Son alteraciones del crecimiento craneofacial del individuo. Dentro de todo esto, pues cabe destacar las enfermedades de las encías, las enfermedades de la mucosa oral, las alteraciones relacionadas con el cáncer oral. El cáncer oral es es el octavo cáncer con mayor prevalencia de todas este tipo de lesiones, por lo tanto es una labor del odontólogo identificar lesiones precancerosas, identificar riesgos precancerosos y derivar al cirujano maxilofacial o al otorrino pues determinados lesiones para que las biopsien y para que decidan proceder con el tratamiento adecuado. Las enfermedades periodontales son la causa más común de inflamación crónica. La comúnmente llamada piorrea pues tiene una serie de alteraciones, tiene una alta importancia dentro de la dieta. La enfermedad periodontal es la inflamación crónica quizás más extendida del paciente adulto. Más extendida en número y que más tiempo perdura en la boca de estos pacientes. Esto tiene innumerables condiciones para el resto del organismo. Lo que hace la enfermedad de las encías es enviar radicales de oxígeno libre al hígado, y este hígado va a metabolizar diferentes nutrientes en por ejemplo, proteína C reactiva o en una serie de fármacos que van a modificar el metabolismo celular, van a modificar la célula y en consecuencia van a modificar los tejidos. Con lo cual pues pueden inducir a mutaciones o pueden inducir a procesos sistémicos importantes. Dentro de las enfermedades de la mucosa oral, el déficit en la nutrición de diferentes minerales o proteínas va a alterar las patologías de la mucosa oral. Dentro de las enfermedades crónicas que producen alteraciones en la mucosa oral, pues está la diabetes mellitus. La diabetes tiene mucho que ver con lo que es la microcirculación o el capilar que llega a nutrir de oxígeno y a nutrir de nutrientes a los tejidos. Este capilar, lo que ocurre es que va a estar con menor permeabilidad, es decir, va a transmitir menos nutrientes al tejido y por lo tanto lo que puede producir es más infecciones del mismo. Por lo tanto, los pacientes diabéticos tienden a tener más infecciones en las mucosas orales o en pieles, como por ejemplo son las infecciones por hongos y alteraciones, por ejemplo, como el síndrome de boca ardiente, es decir, pacientes que sienten la boca que les arde, dado a que van a estar relacionados con que secretan mucha menos saliva y secretan mucho menos lágrima. Por lo tanto, pues pueden tener más inflamaciones o infecciones orales u oftálmicas. Malformaciones craniofaciales congénitas como el labio hendido con o sin implicación del paladar han sido asociadas a carencias nutricionales de vitamina A o de ácido fólico en mujeres embarazadas. La malnutrición, es decir, la carencia de calorías, de proteínas o de micronutrientes, es más común en la población mayor de 75 años. Existen diferentes nutrientes, como por ejemplo es un déficit de vitamina A,
que en este caso pues lo que pueden es alterar y mutar a la célula, hacerle mutar. Lo que sí que es cierto es que bueno, pues, el organismo tiene determinadas células que evitan de manera inicial que las células muten y generen un clon. Pero por ejemplo está descrito que el déficit de vitamina A pues, puede causar ese tipo de mutaciones. También pues, un déficit en vitamina D puede generar más fácilmente osteoporosis y en relación con la boca pues, puede generar mayor pérdida de hueso sobre los dientes y mucha mayor pérdida de hueso sobre los implantes. Por lo tanto, déficit de vitamina D debemos controlarlos cara a poner implantes o cara a estar seguros que la respuesta ósea va a ser la correcta. Los primeros síntomas clínicos de deficiencia de hierro son las modificaciones de la mucosa bucal y esofágica. Por otro lado, también existen pues, déficit de hierro, de vitamina B y de diferentes nutrientes que nos pueden hacer generar pues, aftas en la mucosa oral, aftas en la lengua, queilitis, en general pues, lesiones atróficas en la boca, lesiones ulcerosas que no sabemos de dónde vienen y pueden ser un primer signo y síntoma para controlar estas lesiones y que es labor sobre todo del odontólogo pues, de identificarlas y de controlarlas o de derivar al especialista para controlarlas. El cáncer oral es el octavo cáncer más común y una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Además es muy altamente agresivo y muy rápidamente progresivo. Dentro del cáncer oral se ha visto que existen diferentes factores ambientales, como es, por ejemplo, una dieta rica en proteínas, una dieta muy calórica, una dieta en contenidos de lípidos, es decir, con mucha grasa. Por lo tanto, debemos evitar dietas excesivamente grasientas, debemos evitar factores como el alcohol o el tabaco. La reducción de calorías en la dieta conlleva una reducción del riesgo. Una dieta rica en vegetales es muy positiva. La nutrición y la dieta afectan a la boca de los pacientes. La boca es una de las zonas donde primero se pueden llegar a detectar estos déficits nutricionales y por lo tanto la importancia de acudir al odontólogo pues una vez al año o cada 6 meses y en el caso pues que tengamos cualquier llaga de la mucosa oral o cualquier alteración que notemos, que nos arda la boca, etcétera, o cualquier bultito, pues debemos acudir a nuestro odontólogo para que nos haga una adecuada inspección de la zona y decida pues, qué posibles, mediante un correcto análisis, qué posibles factores de riesgo pueden estar llevando a causar esas aftas o qué factores de riesgo hemos generado como por ejemplo el tabaco o el alcohol. Pues qué factores de riesgo nos están ocasionando esas lesiones para intentarlas evitar, detectar y controlar de una manera adecuada. Las buenas prácticas dietéticas y los estados nutritivos equilibrados promueven el crecimiento y desarrollo armónico de los tejidos, actuando a su vez en la prevención de enfermedades. Y vamos a conocer otras noticias porque Burgos va a acoger en el próximo mes de octubre el Congreso Anual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Más de 600 profesionales sanitarios e investigadores de todo el país se darán cita en el Fórum Evolución para intercambiar experiencias y resultados. Se van a desarrollar temas como por ejemplo la actividad profesional en el ámbito de la calidad, la seguridad del paciente o la humanización de la asistencia sanitaria. Es fundamental hablar de innovación e introducción de nuevas tecnologías, cómo no vamos a hablar de transparencia, de modelos de liderazgo, cómo no vamos a hablar también de temas como la voz del paciente que está ahí, la seguridad, cómo no el papel y la importancia del artista o del actor fundamental que son los profesionales, y son todos estos temas los que tenemos ahí. Y como no, de resultados en las distintas especialidades.
Y seguimos hablando de investigación porque varios investigadores de la Universidad de Burgos están participando en un proyecto científico del SIDA. Estos catedráticos han conseguido elaborar un método de análisis de datos con el que han detectado sutiles diferencias en el equilibrio de los linfocitos asociados a la evolución de esta enfermedad. Estos hallazgos van a servir en un futuro para lograr una vacuna que cure el SIDA. Se les conoce como controladores de élite. Son aquellas personas que han contraído el virus del SIDA pero no presentan la enfermedad. Se les consideran como modelo de curación funcional espontáneo. De ahí el estudio de análisis de datos iniciado por estos dos investigadores de la Universidad de Burgos. Un informe que se basa en 350 tipos de linfocitos. Lo que se quería ver es si en estos linfocitos había variaciones ostensibles en la gente que era controlador de élite frente a los que habían desarrollado el SIDA y también frente a las personas que están sanas. La conclusión en los modelos era que sí que existían ciertas diferencias en las medidas de los linfocitos entre unas categorías y otras. Este descubrimiento podría ayudar a mejorar la gestión clínica de este grupo de pacientes buscando a largo plazo una cura funcional del SIDA. ¿Qué tratamiento seguir? Porque sería justo amplificar las defensas que las personas que han desarrollado el SIDA han perdido, por un lado. Por otro lado, se puede pensar a más largo plazo, si conocemos el mecanismo exacto de las proteínas que se generan y no se generan, pues tendríamos en la mano el camino para una presunta vacuna. Un trabajo de análisis en el que están participando también cerca de 20 investigadores de toda España. Aquí están metidas. Y ahora sí, nos despedimos. Ya saben, más salud, como cada miércoles aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos.